Bien, para ir terminando vamos con dos métodos más. Dijimos que vamos a ver los más importantes. En todos estos videos hemos visto los más importantes, los que más se utilizan, ¿sí? Bisección, regla falsa, Newton-Raphson, punto fijo, ¿sí? Y vamos a ver ahora el método de la secante y el método de Newton modificado. Y dejamos acá, hay más métodos. En los textos van a encontrar otros métodos, pero estos son los clásicos, los que se conocen, ¿sí? Como ya dijimos en el primer video, por cada uno de los temitas que vamos viendo vamos a ir seleccionando los métodos clásicos o los métodos que yo considero que tienen una utilidad práctica y dentro de todo son sencillos de trabajar con ellos, ¿sí? Y otros también son sencillos de programar o de llevarlos a un lenguaje de programación. Vamos con el método de la secante, ¿sí? A partir de la ecuación siempre f de x igual 0, ¿sí? El método de la secante es una variante del método de Newton, ¿sí? No es el método de Newton-Raphson modificado, sino que es una variante del método de Newton-Raphson. Está bien, yo dije no es el método de Newton-Raphson modificado, ¿y qué es entonces? Sí, pero quiero decir que el método de la secante no es el método de Newton-Raphson modificado. El método de Newton-Raphson modificado, ya vamos a ver, es otra cosa. Decíamos, el método de la secante, podemos pensar que tomamos, fíjense, la fórmula de iteración de Newton-Raphson y simplemente lo que hacemos es la derivada primera, fíjense, la derivada primera la vamos a trabajar con una aproximación, ¿sí? En vez de trabajar con la derivada primera en x sub 0, en x sub 1, en x sub 2, en x sub 3, lo que vamos a hacer es siempre trabajar con una aproximación. Ven que la derivada primera para un x sub n es aproximadamente este cociente. Fíjense que acá no hay un límite. Acá no hay límite, por eso que estoy poniendo aproximadamente. Obviamente que este cociente se va a aproximar cada vez más a la derivada primera siempre y cuando la distancia entre x sub n y x sub n menos 1 sea lo suficientemente pequeña. Cuanto más pequeña, obviamente mejor, ¿sí? Y este cociente tiende a ser 0 sobre 0, tiende. Pero fíjense que acá yo no estoy poniendo límite, simplemente estamos reemplazando la derivada primera por el cociente entre f de x sub n menos 1 y f de x sub n sobre x sub n menos 1 menos x sub n. Y eso es lo que vamos a usar acá en la fórmula de iteración de Newton-Raphson. Entonces, reemplazamos a la derivada primera aproximadamente por este valor, lo vamos a meter acá, ¿sí? Entonces, fíjense que obviamente que vamos a tener el aproximado. En realidad siempre se obtiene un aproximado. A veces uno por abuso de lenguaje, acá uno suele poner igual y no aproximadamente. Yo puse aproximadamente por esto, pero digo, aunque acá hubiera sido la derivada primera propiamente dicha, siempre uno lo que obtiene es un valor aproximado porque se acuerdan que siempre vamos redondeando o cortamos según el error prefijado. Así que siempre uno obtiene un valor aproximado. Pero, y uno por abuso de notación van a encontrar en algunos textos que acá pone un igual, ¿sí? Que acá pone un igual y no pone un aproximadamente. Es lo mismo. Aunque estrictamente hablando no, pero para lo que es el método y para poder utilizarlo, que yo acá ponga un igual o que ponga aproximadamente no va a variar en nada, ¿sí? Porque sabemos que el resultado que se obtiene es aproximado. Entonces, reemplazamos la derivada primera por este cociente, acá lo tenemos, aplicamos un poquito de álgebra y nos queda justamente la fórmula de iteración de la secante, que x sub n más 1, es decir, el paso que le sigue, se obtiene como el paso anterior, x sub n menos el cociente entre la función en x sub n por x sub n menos 1 menos x sub n, todo dividido la función en x sub n menos 1 menos la función en x sub n, ¿sí? Ahora bien, para poder usar el método de la secante, que sale a partir del método de iteración o de la fórmula de iteración de Newton-Raphson, bien digo, para usar el método de la secante, fíjense, observación, se necesitan conocer dos valores. Ahí hay una diferencia, porque en el método de Newton-Raphson, como en el método del punto fijo y demás, uno partía de un valor inicial x sub 0, que ya dijimos cómo se obtenía, ¿sí? O cómo se podía verificar o corroborar si ese x sub 0 me sirve o no, según el método que yo utilice. Pero acá en el método de la secante vamos a necesitar dos valores iniciales. Es decir, vamos a tener que tener un x sub 0 y un x sub 1. Nos van a tener que dar o lo buscamos nosotros y ese x sub 0 y x sub 1, como siempre, dentro del intervalo AB, donde yo sé que la raíz está ahí adentro, ¿sí? Entonces, necesitamos a partir de un x sub 0 y un x sub 1, lo colocamos acá y vamos a obtener un x sub 2. Luego, con el x sub 1 y el x sub 2, voy a obtener un x sub 3.
luego con el x sub 2 y x sub 3 voy a obtener el x sub 4 y así sucesivamente. Pero como ven, vamos a necesitar dos valores iniciales para poder usar el método de la secante. ¿Y por qué se lo llama método de la secante? Porque la palabra lo dice, porque van a ser rectas que corten a la curva f de x en dos puntos. En este caso, si yo parto de x sub 0, voy a tener f de x sub 0, ¿sí? Acá tenemos un punto, y x sub 1, bueno, acá tendríamos f de x sub 1, ¿sí? Que si quieren lo agregamos ahora, acá sería f de x sub 1, entonces, a partir de x sub 0 tengo f de x sub 0 de la curva, a partir de x 1 tengo f de x 1 de la curva, y trazamos la recta que corta, por eso secante, la recta que corta a la curva en este punto, que sería el punto A0 y el punto A1. ¿Sí? La recta secante que corta a la curva en el punto A0 y el punto A1. Como ven, lo que hacemos es, con esta fórmula lo que estamos obteniendo es el punto donde la recta secante interseca el eje X, que sería este punto x sub 2. X sub 2 que está muy cerquita de la raíz. Luego con el x sub 1 que me da el punto A1 y con el x sub 2 que me daría un punto A2, que yo acá no lo dibujé porque si no queda todo como muy apretado, pero andaría por acá, trazamos la nueva secante. Y vemos esa secante, con esta fórmula vemos esa secante donde corta el eje X. Y corta en un nuevo punto x sub 3. Y así sucesivamente. En realidad, si ustedes observan, en realidad, esta fórmula también se puede obtener a partir de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Porque ven, yo tengo esta recta que pasa por este punto y este punto. Teniendo las coordenadas, puedo encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Luego, quiero ver esta recta donde corta el eje X, así que una vez que tengo esa ecuación de esa recta, a la y la igual a 0 y despejo X. Si hago ese mecanismo, se va a llegar a esta misma fórmula. Acá simplemente esta surgió a partir de la fórmula de iteración de Newton-Raphson, reemplazando la derivada primera por una aproximación que es el cociente incremental nada más, sin su límite. Pero decíamos que esta fórmula se puede obtener a partir de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Obviamente, como siempre, este proceso termina cuando el valor absoluto aproximado, ¿sí?, es menor o menor o igual que un error prefijado, o cuando el error porcentual aproximado es menor o menor o igual que un porcentaje predeterminado. Lo mismo, el mismo corte que usábamos para los otros métodos, acá también sigue valiendo esa cuestión. Y por último tenemos el método de Newton modificado. La palabra lo dice, el método de Newton, es decir, el método de Newton-Raphson, obviamente, modificado. ¿Se acuerdan que con el método Newton-Raphson, fíjense, a partir de un x sub 0 que estaba dentro del intervalo AB, donde sabemos que ahí adentro está la raíz, ¿sí?, luego de haber verificado las condiciones de Fourier y demás que ya vimos, partimos de un x sub 0, trazamos la tangente a la curva, que ahí le acabo de pasar el dedo, la mala costumbre mía. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense, trazamos la tangente a la curva en x sub 0, que es el valor inicial, y obtenemos la recta r sub 0. Esta sería la recta tangente. Esta recta tangente corta el eje x en x1. Eso se obtiene a partir de la fórmula de iteración de Newton-Raphson, que ya vimos. Pero ahora, a partir de ahora, ¿qué hacemos? En x1, ¿sí?, evaluamos la curva en x1, que sería este otro punto, y ¿qué hacemos? Buscamos la recta R1 paralela a la recta tangente R0. ¿Se entiende? No volvemos a buscar la nueva tangente, porque si no estamos en el método de Newton-Raphson. Lo que hacemos en x1 es buscar la recta paralela a la primera recta. La primera recta sí es tangente a la curva en un punto, ya las otras no. Las otras van a ser secantes, van a cortar a la curva. Entonces, a partir de la primera recta, que es tangente a la curva en x0, por el método de Newton-Raphson, vemos dónde corta el eje x en x1. Bueno, ahora en x1 buscamos la recta paralela a R0, ¿sí?, que pase por este punto, y esa la llamamos R1, y R1 corta el eje x en un x2. Nuevamente, ahora en x2 buscamos la recta paralela a R1 y a R0, pues van a ser todas paralelas a R1 y R0, que, ¿sí?, que va a cortar, obviamente, a la curva, pero aparte esta recta va a cortar al eje x en un punto x3. Ven que los vamos acercando.
Partimos de un x0, tenemos un x1, x2, x3 y así sucesivamente. Y todas estas rectas van a ser paralelas a la primera, que es tangente a la curva en el punto inicial x0. Por eso se lo conoce como método de Newton modificado. ¿Sí? Entonces, simplemente, fíjense que el R0 es tangente a f de x en x igual a x sub 0, ya lo dijimos, y a partir de ahí, fíjense, R0 es paralela a R1, paralela a R2, es decir, todas, R1, R2, R3, R4 van a ser todas paralelas a R0, que es la única recta tangente a la curva, ¿sí? El R0 se obtiene a partir del valor inicial x sub 0, que ya dijimos a partir de las condiciones de Fourier cuál vamos a elegir, si el extremo derecho o el extremo izquierdo del intervalo, ¿sí? Luego ese x0, una vez que tenemos el R0, voy a obtener un x1. Luego con el x1 voy a buscar la recta R1 paralela a R0. Y esta recta R1 va a cortar al eje X en un x2. Y nuevamente, en x2 vamos en busca de la paralela, ¿sí?, a R1 y a R0, ¿sí?, que me va a aportar, esta R2 va a cortar al eje X en un x3. Y así sucesivamente. Por eso que acá tenemos puntos suspensivos, ¿sí? ¿Qué ventaja se logra con esto? La ventaja que se logra con esto es que ven que, por ejemplo, en el método de iteración de Newton-Raphson, yo siempre tengo la derivada primera en x0, después vamos a tener la derivada primera en x1, después la derivada primera en x2 y así sucesivamente. Con esto, como son todas paralelas a la primera, en la fórmula de iteración de Newton-Raphson ya solamente vamos a trabajar siempre con la derivada primera en x0. Porque como todas las otras van a ser paralelas, por ende tienen la misma pendiente. Por ende, la pendiente de todas estas rectas va a ser igual que la pendiente de R0, que la pendiente de R0 es la derivada primera de la función en x0. Entonces siempre vamos a trabajar con la misma derivada. No vamos a tener que estar evaluando la derivada primera en los distintos puntos, que es lo que establece el método de Newton-Raphson, sino que con este método siempre tenemos la derivada primera en x0. Entonces ganamos, entre comillas, ganamos cierta ventaja porque no tenemos que estar calculando derivadas nuevas. Siempre vamos a usar la misma derivada. La derivada primera de f en el punto inicial x0. Entonces, ven, para obtener el x1 a partir de la fórmula de iteración de Newton-Raphson es x0 menos la función en x0 sobre la derivada primera en x0. Eso me va a dar el x1. Una vez que tengo el x1, voy de vuelta, pero fíjense que acá, donde dice f' de x0, si yo hubiera usado esta fórmula, yo tendría que poner acá f' de x1. Y no, va f' de x0 porque justamente R1 es paralela a R0. Ven, acá lo que estoy poniendo es lo que dije recién. La pendiente de la recta R0 es igual a la pendiente de la recta R1, igual a la pendiente de la recta R2, y así sucesivamente, igual a la pendiente de la recta n más 1, que todas son iguales a la derivada primera de f en x0. Por eso que fíjense que todas tienen el mismo denominador. Y en forma genérica, acá tenemos, por eso que esta fórmula es parecida a esta, por eso que a esta fórmula se la conoce como el método de Newton modificado, ¿sí? El x sub n más 1 se obtiene como el x sub n menos la función en x sub n sobre la derivada primera en x sub 0. Ahí está la diferencia, ¿ven? Si ustedes comparan las dos, esta siempre es la derivada primera en x0, en cambio acá la derivada primera es en cada uno de los valores que vamos obteniendo, ¿sí? Entonces, con esta lo que se logra es simplemente que acá la derivada siempre va a ser la misma. No vamos a tener que calcular derivadas en los otros puntos. Simplemente es eso, ¿sí? Y bueno, el proceso de corte también, este proceso se corta cuando el módulo o el error absoluto aproximado es menor o menor o igual que un cierto valor prefijado, o el error porcentual aproximado es menor o menor o igual también que un cierto valor prefijado, lo mismo que siempre. Y acá obviamente el x sub 0 para el método de Newton modificado, el x sub 0 con el cual voy a empezar a trabajar, y además todos los denominadores van a tener la derivada primera en x0, ese x0 se busca a partir de las condiciones de Fourier, igual que como en el método Newton-Raphson, acá también. El x sub 0, salvo que me lo den, pero si no me lo dan, el x sub 0, ¿se acuerdan? Primero hay que verificar que se den las condiciones de Fourier para saber si yo voy a tomar como x sub 0 el extremo izquierdo del intervalo o el extremo derecho del intervalo, es decir, o A o B, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, para el método de Newton-Raphson modificado es exactamente lo mismo. Y en este, los dos primeros valores, el x0 y el x1, tienen que pertenecer al intervalo AB, que yo sé que la raíz está ahí adentro, ¿sí? Para también poder empezar a trabajar con este método. Ambos son de convergencia, como este es de Newton-Raphson modificado y este
también porque la derivada primera la estamos aproximando por este cociente, es decir, estos dos métodos, tanto el método de la secante como el método de Newton modificado, si se quiere, son casos particulares, ¿sí? O derivaciones o modificaciones del método de Newton-Raphson. ¿Se acuerdan que el método de Newton-Raphson es de convergencia rápida? Estos también. No va a ser por ahí la misma convergencia que el de Newton-Raphson, pero sí va a ser de convergencia. Estos métodos, por ser derivados del otro, van a ser también de convergencia rápida. Obviamente que después también podemos entrar en excepciones, curvas, que hagan algo raro cercano a la raíz, ¿no? Que por ahí tenga un punto de inflexión, o que tenga una curvatura determinada, que haga que estos métodos en vez de converger diverjan. Obviamente, siempre hay excepciones. A todos los métodos que vamos viendo siempre se encuentran, siempre hay excepciones, ¿sí? Por eso que las condiciones de Fourier para el método de Newton-Raphson habíamos dicho que son condiciones suficientes, no necesarias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como también el teorema del punto fijo, cuando vimos el método del punto fijo y vimos el teorema del punto fijo, o también llamado teorema de Banach, que no lo dije en su momento y lo digo ahora, el teorema de Banach con B larga, ¿sí? También son condiciones suficientes, ¿sí? No necesarias. Porque como siempre decimos, siempre pueden haber, para cada uno de los métodos, siempre se pueden encontrar ejemplos, ¿sí? Que no digo que contradigan a la teoría, pero que no cumpla con lo que me está diciendo, y a pesar de todo pueda converger ese proceso iterativo, o directamente no converge, ¿sí? Directamente no converge. Pero bueno, esto, como dije, lo van a ir viendo con los ejemplos. Igual en los ejercicios que tienen para hacer en los prácticos no son para nada complicados, no nos metemos en esos casos especiales o puntuales, pero como digo, siempre uno tiene que conocer, ¿no? La cocina, como digo, de cada uno de los métodos, de qué se con qué se trabaja con cada uno de los métodos, la diferencia entre ellos, semejanzas y diferencias entre ellos, y como siempre digo, a la hora de resolver en este caso una ecuación, bueno, ver con cuál método me conviene trabajar, ¿sí? Viendo la ecuación, viendo dónde puede estar la raíz, viendo si lo puedo programar o no, si sé programar, si lo puedo programar o no, y llevarlo a un lenguaje de computadora y poder hacer un pequeño programita y que me haga todas las cuentas la computadora y no la tenga que hacer yo. Pero bueno, eso, repito, eso sale con la experiencia, sale resolviendo ejercicios y sale viendo, bueno, para este me conviene este método, para este me conviene este otro método. Es decir, no hay una fórmula que me diga, para este problema uso esto, para este problema uso esto. No, es cuestión de ir probando y error, y muchas veces, como dije, la experiencia, el ver el problema, el ver la ecuación, la forma que tiene, si la puedo graficar a partir del método gráfico, etcétera, y conociendo cada uno de estos métodos, bueno, eso es lo que me va a permitir a mí poder elegir uno y descartar otro. Pero vuelvo a repetir, eso lo da la experiencia. Y experiencia me refiero a sentarse a resolver. Otra posibilidad no queda. Bueno, dejamos acá con los métodos de resolución de ecuaciones de manera aproximada, o como digo, métodos aproximativos de resolución de ecuaciones, ¿sí? Para pasar ya a la próxima unidad, ¿sí? Que vamos a ver después, que son aplicaciones de las series de Taylor, donde ahí también vamos a encontrar cosas muy interesantes. Espero que esto se haya entendido. Como siempre digo, esto lo complementan con la teoría, lo complementan con los textos, con los apuntes que ya tienen, y cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, por correo. Nos vemos entonces en el próximo video.